El aviso que había publicado Julio Hernández en el Diario del Domingo era claro y específico, aunque dejaba margen para pensar. Quizás, quien lo leyera, lo hiciera con una sonrisa en los labios, imaginándose muchas cosas que poblaran la mente. La reacción a su lectura pudiera ser distinta tratándose de hombres o mujeres. Algunos padres lo prohibieran a sus hijos, sobre todo, siendo estos menores de edad. En comunidades nudistas o agnósticas, habría posibilidad que no llamara la atención, que lo tomaran como algo normal, como lo hubiese redactado algún sexólogo profesional o iniciado en las tácticas amatorias. Julio era profesional en nada. De baja estatura, algo calvo, usando lentes de grueso cristal, a sus 40 y pico vivía solo con su madre, de 60, una mujer de la cual todavía pudiera decirse que conservara buena figura. Habiendo tenido Julio un par de oportunidades de llegar a casarse, formar una familia y concebir hijos, el destino quiso todo lo contrario. Creía mucho en el destino, aseguraba, en cada conversación, que uno ya llegara al mundo con un camino trazado, y que el hecho de desear salirse de él estuviera estipulado que lo pudiera lograr o no. El reloj de pared que había en el living era lo único que quebraba, acompasadamente, el silencio, mientras tanto él, como consuelo, su querida madre, sentados a la mesa, compartían un té. Masticando galletas de limón, Julio ideó algo para cambiar su vida. El dulce encanto de la compañía de su madre no era suficiente, había algo más por hacer, y debía hacerlo él. Buscó en su armario de recuerdos, hallando cartas escritas por pasadas parejas. Algunas se referían a él de manera cariñosa, otras, decían estar en desacuerdo en todo, o que ya había sido suficiente el tiempo que transcurrieron juntos, y que fuera hora de decirse adiós. Era así. A veces se estilaba despedirse mediante una simple hoja de papel, y muchas mujeres ni siquiera habían tenido la gentileza de dejar estampada la silueta de sus labios, en un último beso de despedida. Esto siempre fue un deseo, algo imaginado por Julio, tal vez visto en una película o recreado a través de la lectura de una novela. También aparecieron álbumes de fotos, muchas en blanco y negro. Un baile con su prima, otra de un amor inalcanzable, varias de paisajes en periodos de vacaciones. Y entre otras tantas cosas, un par de viejas revistas cuyas tapas habían servido para apoyar tazas de café, dejando marcas circulares. Y la posibilidad que esas publicaciones sirvieran como disparador para una idea creativa, surgió como algo concreto. Llevó las revistas a su habitación, echándolas sobre la cama. Volvió a recorrer sus páginas de papel gastado y arrugadas, donde se veían hombres y mujeres en distintas poses, teniendo sexo. Observó la desnudez plena de sus cuerpos, la juventud que se apreciaba en todos. Había bronceados, otros no tanto, y la vitalidad de los hombres, principalmente, en el tamaño y la rigidez de sus penes. Todo este material gráfico había sido rigurosamente escondido a la vista de su madre, el cual echaba mano en los momentos de soledad o los interregnos durante una conquista amorosa y otra. Continuando con el recorrido de sus páginas cayó, de entre ellas, un recorte de periódico. No tenía fecha, pero gracias a lo amarillento del papel dedujo que tuviera varios años. Ahí se veía la foto de un hombre vistiendo túnica. De amplia sonrisa, enseñando sus dientes blancos, inmaculados, que contrastaban en su piel morena. Estaba rodeado de mujeres que cubrían sus rostros con velos. El texto anunciaba el casamiento de Svami Parapabranda con 15 bellas doncellas, hijas de poderosos terratenientes. La boda se efectuaría en su palacio privado, luego de la cual habría un banquete para 150 invitados. Este Svami era un verdadero estudioso del arte del amor, y lo hacía de tal manera que evitaba embarazar a sus parejas, para poder disfrutar más aún, desentendiéndose de toda responsabilidad paterna. Julio evocó este caso como el que correspondiera a una persona afortunada, a quien la vida le hubiese dado todo,
y no tuviera que inquietarse ante la falta. Meditó por un momento acerca de la posibilidad de hacer algo que fuera capaz de llamar la atención de las mujeres, sin importar raza o religión. Porque, en definitiva, y al igual que los hombres, todas poseerían su granito de curiosidad con relación al sexo. Aprovechando su afán de lectura y cuidado en el idioma, escribiría un libro que pudiese contener todo lo que llegase a interesar a cualquier persona acerca del sexo. Un atardecer lluvioso, luego del té, se instaló frente a su computadora a escribir el primer capítulo. Su madre lo veía trabajar en un proyecto del cual poco o nada le había hablado, ya que deseaba concluirlo manteniendo la reserva de su contenido. Escribía hasta altas horas de la madrugada, aprovechando el silencio de la casa. Consuelo no podía evitar espiarlo detrás de la puerta entreabierta de su dormitorio. Ahí estaba su querido Julio, iluminado por la lámpara de pie, puesta cerca de la mesa, y el reflejo a su lado de la pantalla de su ordenador, reflejándose en su rostro. A un costado de la mesa, se apilaban libros, revistas y artículos periodísticos los cuales su madre echaba un rápido vistazo mientras cruzaba el living para ir a la cocina. Gracias a esto pudo enterarse que todo versaba con relación al sexo. Artículos publicados por eminentes especialistas, algunos de ellos siendo profesores en universidades, más ciertos ejemplares de revistas de instituciones nudistas, ilustradas profusamente con fotos de sus encuentros grupales y campamentos. Temió preguntarle de qué se tratara todo eso, no deseó cortar su inspiración, la cual, por cierto, se notaba estuviera en la cima de la creatividad. Varias noches lo encontró dormido frente al monitor y se sintió tentada de acercarse a leer unas líneas. Pero se contuvo, sabiendo que recibiría, de él, la sorpresa en cuanto lo concluyera. En un reciente y extenso artículo publicado únicamente en Internet, por Svami Parapabranda, Julio pudo enterarse de muchas cosas con relación al erotismo en Medio Oriente. Insospechadas posiciones coitales, para ser realizadas únicamente por acróbatas y contorsionistas de circo, se asociaban a comentarios y hasta, algunas veces, referencias históricas. Julio estaba fascinado con lo que descubría a cada momento y que lo incorporaba a su libro. Agregaba fotos y dibujos cuando era necesario cumplimentar lo que no se entendiera a primera lectura. Al cabo de 20 días el libro estuvo terminado. Con un total de 30 capítulos y 180 páginas, representaba todo un universo de temática sexual. Lo tituló Eroticón, y de inmediato lo llevó a una imprenta para su edición. Consuelo por fin pudo enterarse de lo que había mantenido ocupado a su hijo por tantos días. Recibiría, como obsequio, un ejemplar, para que disfrutara su lectura. Pensando acerca de su difusión, dedujo que pudiera tener mejor aceptación en las mujeres, y que, para que se enteraran de su existencia, debía notificarlo masivamente. Y lo mejor era por un aviso en el diario. Consuelo vio a su hijo nuevamente concentrarse en la creación de su aviso. Habló poco durante una semana, la que finalizó con la recepción de los 100 ejemplares ya editados de su eroticón. Tal y como lo había prometido a su madre, el primer ejemplar que extrajo de la caja fue para ella. Emocionada, besó a su hijo, agradeciéndole por todo lo que hacía por ella. Mientras se encerraba en su dormitorio para proceder a la lectura, Julio culminó la redacción de su aviso. Rezaba de esta manera: atención mujeres. Si crees que todo lo has experimentado con relación al erotismo, prueben no ceder ante la lectura del eroticón. Ejemplares gratis ante resultado satisfactorio. Finalizaba el aviso dejando su número de teléfono, para concretar una cita. El aviso fue publicado para que saliera el domingo, aprovechando el día de mayor tirada. Luego de esto, decidió descansar un par de días, aguardando a que sonara su teléfono, lo que resultó recién al tercero. El doctor Codega era una persona muy ahorrativa. Cargó su revólver, el que había heredado de su padre, con solamente 2 balas.
Pero la segunda bala la ubicó, en el tambor, justo a las antípodas de la primera. Valía decir que, en caso que disparara la primera bala, quedarían 2 sectores del tambor que carecerían de munición, y que, por consiguiente, solo se escucharía el ruido típico del percutor, golpeando en el vacío. Su padre le había enseñado que, en los casos en que existiera cierta duda, no fuese conveniente llevar el tambor cargado en su totalidad. Había que considerar un momento de reflexión, por si acaso, por las dudas. Codega siguió el consejo de su padre, antes de salir de su casa. Lola había regresado, y por todo lo que le había contado que había tenido que hacer, Codega lo consideró y lo catalogó de ultrajante, vergonzoso, tan solo por recibir un ejemplar gratis. Hecho que no aconteció porque el tal Hernández le había dicho que sería necesario concurrir a otra escucha. Los celos tiñeron de incomprensión su entendimiento. Tomó su maletín, el que siempre llevaba para visitar a sus enfermos, el revólver en la cintura y salió. Consuelo quedaba asombrada al leer lo que había publicado su hijo. Encerrada en su habitación, pasaba las horas leyendo y releyendo los fragmentos más significativos. Sobre todo, le agradaban los capítulos que se referían a las clases de vaginas de las mujeres. Había varias, también haciendo referencia a la personalidad. Y el que versaba acerca de los penes masculinos, no tenía desperdicio. La pasión que le provocaba su lectura, la obligaba a hacerlo desnuda, acariciándose todas las zonas de su cuerpo ante cada referencia. Mientras conducía su auto, Codega no dejaba de pensar en Lola, su esposa. Y recordaba las advertencias que sus amigos le habían dado, antes de casarse con una mujer más joven que él. Los celos invadirían su alma, decían. Pero este momento era muy especial. Lola había mostrado su cuerpo desnudo ante un extraño, y debía haber resarcimiento. Julio no pudo disimular su gozo, al abrir la puerta de su casa y encontrarse con la primer interesada, una mujer joven, muy hermosa. La hizo pasar al cuarto de lectura. Este consistía en una habitación donde había 2 sillones. En un rincón, una mesa sobre la cual se apilaba cierta cantidad de libros. Le pidió que tomara asiento. Al preguntarle su nombre, y decir Lola, le pareció haber escuchado la música más bella jamás compuesta. Fue hasta la mesa y eligió uno de los ejemplares. Sentado en el otro sillón, comentó que daría lectura al Eroticón, libro de su autoría, y que si ella, a lo largo de la escucha, no sufriera un orgasmo, deberían repetirla. Pero, para esto, era menester que se desvistiera, siendo importante contemplar las vibraciones de su cuerpo al imaginar cada situación descripta que el texto le motivara. Lola accedió al pedido, quitándose toda su ropa. Julio creyó estar presenciando el paraíso reflejado en una mujer. Su piel blanca, sus senos gentiles, su vello púbico que era apenas una tira delgada de pelos castaños. Carraspeó varias veces, aclarando su garganta antes de iniciar la lectura. Al doblar una esquina, Codega casi atropella a un peatón. Debía moderarse, no andar así, como un loco. Hacía esfuerzos por mantenerse controlado. Delante de sus ojos, del otro lado del parabrisas de su auto, aparecía la figura de un Hernández imaginado, porque aún no lo conocía personalmente. Pero poco importaba eso. Hernández podía ser cualquiera. Consuelo llegó al tercer orgasmo, leyendo el capítulo dedicado a la cópula y sus derivadas posiciones. Su cuerpo rugoso y desnudo, sobre la cama, se mantenía cubierto de sudor en la medida en que siguiera leyendo. Además, Lola había confesado, a su esposo, la insistente mirada de Hernández clavada en su entrepierna, endiosando la tirita de vello castaño que allí tenía. Parecía que, a través de la lectura de su libro Eroticón, el deseo lo colmara, deleitándose con la desnudez de Lola.
En un momento de la lectura, llegando a una parte donde describía los distintos aspectos físicos de las vaginas, pidió hacer una pausa para beber un poco de agua. Dijo que eso aplacaba su fuego interior. Pero a pesar de la atenta escucha del texto, Lola no llegó al orgasmo. Paseaba su mirada por el techo de la habitación, o por la pila de ejemplares del libro que había sobre la mesa, o por cualquier lado evitando mirar a Hernández. Su bigotito recortado era una muesca sobre sus labios y sus lentes, ya húmedos, contagiados de la transpiración, apenas podían percibir lo que más le había impactado de Lola, su tirita de vello púbico, que obligaba a mantener su vista hasta donde se perdiera. Y lo peor fue que Lola confesó esto a su marido, envuelta en toda su inocencia. De inmediato, y solo porque se trataba de una persona sensata, y que su profesión fuera conocida por gran parte del vecindario, Codega mantuvo su mano derecha dentro del bolsillo de su pantalón, evitando usarla en un certero golpe sobre la mejilla de su mujer. Ella no era culpable, había sido engañada por un personaje sádico, sin escrúpulos, que solo deseaba saciar su deseo de ver mujeres desnudas. El auto frenó con suma violencia frente a la casa. Lola le había dado la ubicación. Codega le había dicho que no se preocupara, él arreglaría todo con Hernández. Al finalizar la lectura del 13º capítulo y ver que Lola no hubiese sido capaz de disfrutar de un orgasmo, Julio estimó un par de cosas. En primer lugar, que Lola fuera una mujer sin imaginación, porque cualquiera, al recorrer las páginas del eroticón, entraría en un profundo trance, activando las glándulas de su cuerpo, las que tuviera dormidas ante la falta de actividad sexual. O pudiera ser que sufriera algún trastorno psicosomático que le impidiera motivarse lo suficiente como para entrar en acción. Sin embargo, fue muy cortés en brindarle la oportunidad de una segunda sesión de lectura, ya que esa primera no había dado resultados positivos, y que, por lo tanto, lo disculpara pero que no podría obsequiarle el libro. No supo si lo entendió. La vio vestirse en silencio, sin demostración de enfado. Le preguntó si combinaran el día para otra sesión, y ella dijo que lo consultaría con su marido. Vio cómo, con cierta delicadeza y lentitud, se subía su bombacha, cubriendo sus glúteos perfectos. La casa tenía un pequeño jardín al frente. Sin pérdida de tiempo, Codega bajó del auto, llevando su maletín. Al tocar a la puerta, no tardó en aparecer la figura de un hombre bajo de estatura, con poco cabello cubriendo su cabeza y usando gruesos lentes. Su sonrisa se estiró aún más, sobre el delgado bigote. Codega preguntó si él era Hernández. Recibiendo respuesta afirmativa, dijo que iba para una sesión de lectura del eroticón. Hernández se disculpó, pero el aviso decía que era solo para mujeres. Codega insistió en, al menos, adquirir uno de los libros, para lo cual Hernández lo invitó a pasar al cuarto de lectura. Codega conoció, al fin, el lugar donde Hernández había vejado, con su mirada licenciosa, a su mujer. Se había colmado de éxtasis contemplando su cuerpo desnudo, y la tirita de vello púbico, la que Codega mantenía rasurada disciplinadamente. Deseando entrar en confianza y que, de manera descuidada confesara todo, Codega comentó que le resultaría un placer invitar a mujeres a escuchar pasajes del eroticón. Hernández sonrió, cambiando el modo de su conversación, haciéndolo más amable y amistoso. Dijo que había tenido el gusto de ver desnuda a una chica joven, con un cuerpo exquisito, y una tirita de vello púbico que lo había fascinado sobremanera. Además, su nombre, Lola, le sonó como a melodía. Codega vio cómo contaba todo con un hilo de baba escapando de entre sus labios. Ya fue suficiente. Extrajo su revólver y, con un tiro certero, perforó la frente de Hernández, cayendo su cuerpo, sin vida, sobre las tablas del piso. Luego gatilló 2 veces, preparando la segunda bala en el tambor. Estuvo a punto de hacerlo cuando la puerta del cuarto se abrió de golpe.
Apareció una mujer mayor, completamente desnuda y sudorosa, alertada por el disparo, gritaba con toda la fuerza y capacidad de sus pulmones. El siguiente tiro acabó con ella, cayendo sin hacer ruido. Codega abrió su maletín y extrajo una botella de alcohol. Aproximándose a la mesa donde descansaba la pila de libros, derramó, sobre ellos, todo el contenido. El fuego, al expandirse, formó la imagen de un gran macho cabrío, un leviatán, con su falo erecto, que gesticulaba, moviendo sus extremidades, como si emitiera sus maldiciones a todo el mundo. Al ver las llamas alcanzar el techo, estando la situación fuera de control, Codega huyó espantado llevando, en su maletín, un ejemplar del eroticón. Como diría su padre, por las dudas.